solar en este caso, y más concretamente de energía fotovoltaica. Esta es la agenda de lo que vamos a ver hoy. Vamos a modelizar desde el propio panel solar, la propia matriz de paneles solares, hasta vamos a llegar hasta la implementación o la generación de código para implementar en el controlador. Para comenzar vamos a hacer una revisión del proceso de diseño basado en modelos, y para ello voy a comentar un poco el modelo que vamos a tratar hoy. En este caso pues es una planta de generación de energía fotovoltaica, que básicamente son una serie de paneles fotovoltaicos, un número variable, que reciben energía del sol con una irradiancia determinada dependiendo de las condiciones atmosféricas y de la temporada del año, y eso genera energía de corriente continua, energía eléctrica de corriente de tensión continua, y eso habrá que convertirlo a energía eléctrica de corriente alterna, que será la que enchufemos a la red, ¿vale? Y entre la red y los paneles pues habrá una serie de dispositivos electrónicos. Uno de ellos será el inversor, que convierta la energía continua en corriente alterna, y aquí tenemos una posible topología de ese sistema, ¿vale? Habrá otras posibles configuraciones, pero aquí en principio pues vamos a tener desde convertidores de continua a continua, reductores de tensión, aumentadores de tensión, y el inversor que hemos comentado con batería o sin batería, y hemos supuesto que todos los controles van a estar implementados en un DSP, en un controlador de tipo DSP. Vamos a ver el modelo de este sistema completo, y para ello pues voy a iniciar su simulación, pero básicamente lo que tenemos en este modelo es lo que hemos descrito en la transparencia anterior, ¿vale? Es el modelo de panel solar. Comentaremos más adelante cómo podemos llegar a tenerlo, con una entrada implícita que también veremos cómo introducirla, que será la radiación solar. Tendremos un convertidor que en este caso se encarga del seguimiento del punto de máxima potencia de los paneles solares, otro convertidor que en este caso es un regulador de tensión, un inversor. Permitir aquí seleccionar los elementos según los voy poniendo. Esto que tenemos aquí es el convertidor que regula los paneles a máxima potencia, al punto de máxima potencia. Aquí tenemos el regulador de tensión, aquí tenemos el inversor, aquí tenemos los filtros armónicos, bueno, y los paneles solares que estarían aquí a nuestra izquierda. Bueno, vamos a ver los resultados de nuestra simulación, en los cuales tenemos la tensión, la intensidad y la potencia en distintos elementos. En este caso en amarillo tenemos la tensión a la salida de los paneles solares, en morado, color morado, tenemos la salida del convertidor reductor que controlaba el punto de máxima potencia, y en azul claro, color turquesa, tenemos la tensión del convertidor elevador de tensión, ¿vale? Y lo mismo para los dos colores, evidentemente se corresponden con lo mismo para la intensidad y la potencia en estos dispositivos. Bueno, pues es el resultado de un solo modelo de los pasos finales de lo que vamos a ver hoy en el seminario. Vamos a ver cómo llegamos a tener un modelo de los paneles fotovoltaicos, cómo podemos tener un modelo de los controladores que vamos a utilizar, que vamos a implementar en el DSP, como hemos visto en la transparencia anterior,
sobre el diseño basado en modelos, y bueno, pues, comentarios sobre el diseño basado en modelos nos lleva a un comentario sobre el proceso de desarrollo más tradicional, el cual evidentemente partimos de una serie de especificaciones y requerimientos textuales, documentales, que afectan a diversos componentes de nuestra planta, tanto los componentes mecánicos como eléctricos, como de dispositivos de control y de software de control, que se diseñan y se implementan en diversas plataformas, y al final se llevan a una etapa de integración y de pruebas, aparte de las pruebas que se hayan hecho unitariamente en cada uno de los dispositivos. Bueno, los problemas que nos podemos encontrar es que los requisitos, las especificaciones sean un poco claras, sobre todo a la hora de hacer el diseño y la implementación, o incompletas, o no sean factibles su realización. También tenemos el problema de que en este proceso tradicional tenemos distintos dominios, distintos ingenieros de distintos campos que utilizan herramientas distintas y que son difíciles de integrar, y esto nos lleva a que la mayor parte de los errores se encuentran en la etapa de integración y de pruebas, incluso errores referentes a especificaciones, ya digo, completas o no claras o simplemente no realizables. La idea del diseño basado en modelos, el proceso basado en modelos, se basa en dos patas fundamentales. Una es el propio modelo como especificación ejecutable, y si es un solo modelo, pues podemos simular todos estos dominios, tanto la parte mecánica, eléctrica, de control, incluyendo el software de control, dentro de la misma herramienta. Podemos chequear las especificaciones comparando pues si es factible mediante modelos, o también mediante los modelos vemos si nos acercamos a las especificaciones. Y por último, lo que nos permite es un ahorro a la hora de realizar la implementación mediante la generación automática de código, ya sea en el dispositivo final, en este caso el DSP, o incluso la implementación de la parte física, digamos, mecánica eléctrica, en una plataforma de simulación hardware in the loop, también mediante generación automática de código, lo cual nos ahorra el número de prototipos que tendremos que generar. Vamos a pasar al siguiente punto, que es la modelización de una parte de nuestra planta, que son los paneles solares. Como siempre, pues tenemos que partir, o podemos partir, de un conocimiento de nuestro sistema, ya sea a través de, como en este caso, como comenta aquí, unas ecuaciones o un circuito equivalente, un modelo matemático, en definitiva, de nuestro sistema. Aquí tenemos el modelo matemático, donde tenemos una serie de parámetros y factores. Entre ellos vemos que tenemos una parte que es dependiente de la temperatura, las características de intensidad, de la tensión de nuestro panel solar o de nuestra célula fotovoltaica. Son dependientes de una serie de factores, entre ellas la temperatura externa. Y aquí tenemos la forma característica de la región utilizable del panel fotovoltaico. La curva característica con dos puntos característicos, y esto se puede modelizar de varias maneras que vamos a ver en este seminario a continuación. Una de ellas es a partir de las ecuaciones del sistema dinámico en forma de ecuaciones diferenciales ordinarias, o en forma de sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, state space, descripción matriz de coeficientes de ese sistema de ecuaciones diferenciales. Otra manera sería a través de Simscape, que es una herramienta de simulación de sistemas físicos mediante su descripción topológica. Esto es a través de los elementos que configuran ese circuito,
Y en este caso, pues lo que haríamos sería reproducir el circuito equivalente que hemos visto antes de forma física en este diagrama. Y la tercera manera es utilizar un elemento específico que nos daría la librería Sim Electronics, que ya incluye un panel fotovoltaico, que es lo que vamos a ver precisamente en este modelo que vamos a abrir a continuación. Vamos a utilizar este mismo modelo y lo que tenemos en este modelo, vamos a abstraernos del resto de elementos, es una serie de subsistemas que vemos que están conectados en serie, y si nos introducimos dentro de la máscara de este subsistema, vemos que estamos componentizando, hemos hecho componentes a partir de componentes más sencillos, y lo que hacemos es una serie de paneles solares a partir de paneles más simples. Bueno, pues lo que tenemos aquí es el panel solar más simple, que es un bloque de Sim Electronics, la librería que comentaba antes. Bueno, aquí lo que vemos es que tenemos una serie de características eléctricas y de irradiancia y otras relativas a la temperatura, ¿vale? Que habíamos comentado que era uno de los factores que afectaban a nuestro sistema. Y lo que podemos hacer aquí pues es ver cómo varía las curvas características de tensión o corriente frente a tensión y de potencia frente a tensión al variar, pues en este caso, una carga variable, que en este caso vamos a variar la resistencia. Vamos a realizar esta simulación y lo que vemos aquí son, bueno, aparte de la simulación en el tiempo, tenemos aquí las curvas que nos recogen la variación de la potencia con su máximo característico aquí, y aquí la corriente, la intensidad frente a la tensión. Bueno, pues este modelo podemos utilizarlo para, mediante un script de MATLAB, parametrizándolo, generar diversas curvas para tener el campo de variación de nuestro elemento, en este caso de este panel o este conjunto de paneles fotovoltaicos. Lo que hacemos mediante estas simulaciones es, en el primer caso, manteniendo una temperatura constante, ir cambiando el nivel de irradiancia, la cantidad de vatios por metro cuadrado que está recibiendo ese panel solar, pues simulando distintas condiciones atmosféricas o de elevación del sol a lo largo del año, etc. Y lo que estamos haciendo en este segundo conjunto de pruebas es simular el sistema con una irradiancia constante de 1000 vatios por metro cuadrado, pero variando la temperatura. Y bueno, pues lo que tenemos aquí es que efectivamente las curvas de potencia y de tensión frente a tensión varían con la irradiancia. En este caso, en esta curva naranja tenemos la irradiancia mayor, 1200 vatios por metro cuadrado, y efectivamente tenemos un valor máximo de la potencia de 100 vatios por cada elemento de esta matriz, de este conjunto de paneles que tenemos. Y vemos que así como con la irradiancia, según aumentamos la irradiancia, aumenta la potencia. Lo que vemos aquí es que según aumenta la temperatura, sucede lo contrario, se reduce la potencia producida por nuestros paneles solares. En este caso vemos que la temperatura de la línea en azul corresponde a 55,15 grados centígrados, nos produce una energía máxima
menor que a 15 grados. Vale, pues será un efecto que tendremos que tener en cuenta para caracterizar nuestro sistema. Bien. En este caso hemos realizado simulaciones múltiples desde MATLAB, en un script de MATLAB, utilizando el modelo de Simulink como si fuese otro script o otra función de MATLAB. En este caso lo que hemos utilizado es una librería que se llama SimElectronics, que la tenemos en esta transparencia aquí abajo a la derecha, que es una librería, en este caso dependiente de Simscape, para simular sistemas electromecánicos y electrónicos. Existen otra serie de librerías dentro de Simulink para simular sistemas eléctricos y electrónica de potencia, que sería SimPower Systems, SimHydraulics para simular sistemas hidráulicos de control de potencia, SimMechanics para simular sistemas mecánicos multicuerpos, SimDriveline para simular sistemas de un grado de libertad mecánicos de rotación, en este caso, típicamente transmisiones, cajas de cambio, etcétera. Y SimScape, que como he comentado, pues es la herramienta genérica para simular sistemas físicos multidominio, y de la cual dependen SimHydraulics, SimElectronics, SimMechanics, etc. Hasta ahora hemos visto que hemos simulado nuestra planta, nuestro generador de energía a partir de la radiación del Sol, a partir de ecuaciones, ya fuesen diferenciales, en diferencias, algebraicas, algebraico-diferenciales. O, como en el caso que hemos visto, hemos cogido SimElectronics, que ya tenía esas ecuaciones implementadas dentro de nuestro sistema. Bueno, otra posibilidad es utilizar valores experimentales, utilizar modelos creados a partir de datos experimentales. Y bueno, una de las posibles vías para tener un modelo de Simulink pues podría ser coger datos de una planta real o bien de un simulador como el que tenemos aquí de paneles fotovoltaicos. Y lo que vamos a hacer es, en este caso, es importar nuestros datos experimentales, en este caso producidos por este dispositivo, para diversas irradiancias, diversas temperaturas o para diversas tensiones, etcétera. Y lo que vamos a generar es unas expresiones analíticas interpoladas, ya sea en caso de 2 dimensiones, curvas de intensidad frente a tensión o potencia frente a tensión, o en 3 dimensiones, en las que tendremos las tres variables. Y con eso lo que vamos a hacer es generar un bloque que incorpora estas tablas de interpolación, y eso va a ser el modelo de nuestro sistema. Así que vamos a ir al apartado menos evidente, que es el de menos trivial, digamos, que sería el del ajuste de la superficie, y vamos a ejecutar este script, para lo cual vamos a generar una figura que vamos a encastrar aquí en nuestro entorno de desarrollo, y lo que vamos a hacer es cargar unos datos experimentales, que en este caso los tenemos en algún fichero, y lo que vamos a hacer es ir graficando las curvas experimentales que hemos ido obteniendo para diversos valores de irradiancia. Entonces, para 600, 800 vatios por metro cuadrado, aquí tenemos las curvas para 400, 600, 800 vatios por metro cuadrado, para 1000 y para 1200, y con eso tenemos aquí los valores de corriente frente a tensión para diversos grados de irradiancia. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es abrir una herramienta de la Curve Fitting Toolbox que se llama SFTool, que sirve para hacer ajustes de datos
experimentales, y ya, bueno, previamente lo que hemos hecho es, a partir de la temperatura o nuestro conocimiento, intentar ajustar estas expresiones a una expresión nuestra, una ecuación personalizada, dependiente de dos variables. O bien lo que podemos hacer es, pues, utilizar otro tipo de expresión, que en este caso, bueno, sería una aproximación a los modelos más próximos, o una interpolación cúbica, y esta sería la superficie con una serie de coeficientes que tendremos por aquí, que podremos exportar a MATLAB y reutilizar, o bien podremos generar un fichero .m, una función a la cual nosotros le proveemos los datos y nos va a proveer los coeficientes del spline o de los polinomios que representen nuestro sistema, ¿vale? Pero, como he dicho, nosotros lo que habíamos desarrollado ya es una ecuación propia a partir de dos variables, y lo que haríamos sería ajustar los datos experimentales a esa expresión, hallando los parámetros que no tenemos todavía, los parámetros A, B, etc. Y esto lo exportaríamos, o bien de nuevo generaríamos una función, ¿vale? Bueno, pues eso es precisamente lo que tenemos en nuestro script. Vamos a ejecutar los siguientes apartados de este sistema. Aquí tenemos la curva, las curvas y la superficie. Y lo que vamos a hacer finalmente, tras salvar los datos, etcétera, es crear un bloque de Simulink que contiene los datos experimentales, que hemos generado, en este caso en forma de tabla. Hemos generado una matriz que depende de unos vectores de entrada, que son las tensiones y la radiación, y tenemos como salida la tensión del panel o de los paneles que hemos simulado en el simulador de paneles fotovoltaicos. Vale, pero aquí lo que tenemos es, pues, un modelo proveniente de datos experimentales. Vamos a ir cerrando elementos y también la figura. Bueno, pues volviendo a nuestra presentación, lo que hemos hecho es generar un modelo, en este caso utilizando la toolbox de ajuste de curvas, de nuestro sistema partiendo de datos experimentales. Es otra forma de haberlo hecho para sistemas dinámicos, pues sería haber utilizado la toolbox de identificación de sistemas para ajustar, pues, un modelo de espacio-estados, por ejemplo, a las curvas de entrada-salida de nuestro dispositivo. Otra manera podría haber sido a través de una red entrenada para identificar nuestro sistema, que pues viene a ser una especie de interpolador más sofisticado, ¿no? Y esto es en lo que respecta a la simulación de nuestro generador de energía a partir de la radiación solar. Luego hemos visto que tenemos una serie de elementos de electrónica de potencia, convertidores, inversores, etcétera, que también tenemos que modelizar. Y para ello lo que vamos a utilizar son librerías
librerías de Simulink, de las cuales hemos hablado anteriormente, pues para simular un convertidor reductor de tensión, nos lleve por ejemplo de 24 voltios a 12. Intentamos reproducir la topología del sistema, por ejemplo, utilizando SIM Electronics. ¿Vale? En este caso lo que hacemos es recoger elementos de la librería de SIM Electronics